Hola a todos, soy Owen Ávila y bienvenidos a la cuarta fecha de la YouTube Wrestling World Cup, el torneo más grande de la historia del IWC. Para terminar esta primera ronda vamos con el encuentro final entre Navi Elric contra el repechaje, en este caso Summer Wrestling, con el tema que hace a una lucha sobrevalorada. Recuerden dejar su like, compartir este video, suscribirse para no perderse el resto de los enfrentamientos y votar por su favorito en la sección de comentarios. Así que sin más que agregar, comencemos. Para empezar con esto, quiero decir que tengamos presente que, desde un punto de vista subjetivo, una lucha para mí puede ser aburridísima y para ti puede ser la mejor del mundo o viceversa, y eso está muy bien. Pero si intentamos ser objetivos, claro que hay luchas que a veces la gente pone en un pedestal como si fuera bajada del cielo, y realmente no es para tanto. Creo que hay tres factores que pueden hacer una lucha sobrevalorada. A veces se juntan todos en un solo combate, o a veces solo uno de ellos le afecta. Pero son tres los puntos que yo considero se hacen presentes para que un combate empiece a recibir más elogios de los que realmente merece. Y antes de pasar a mis puntos, quiero recalcar que decir que algo es sobrevalorado no significa que sea malo, sino que sí es bueno, pero no es tan bueno como se le pinta. Primero, la opinión de figuras influyentes. Y si bien aquí también nosotros como creadores de contenido podemos llegar a formar parte de cuando expresamos nuestra opinión de un combate hacia una audiencia, creo que son más figuras como Dave Meltzer, por ejemplo, quienes generan esto, especialmente él con su famoso sistema de estrellas, el cual muy personalmente considero que perdió toda validación posible desde que lo rompió. Y aunque el propio Meltzer ha declarado en más de una ocasión que es solamente su opinión y que no debe tomarse como una verdad absoluta, muchos fans no le hacen caso a esto. Y es común ver muchas publicaciones en las que cuando Dave le da 5.25 o 5.75 o hasta 6 estrellas a una lucha, muchos fans comienzan a decir que estamos ante un clásico imperdible, ante una de las mejores luchas de la historia, y luego vas a ver la lucha y no es para tanto. Aquí hay muchos ejemplos de verdad, y pondré como muestra de ello a varias de las luchas que han recibido más de 5 estrellas en los últimos años. Ojo, varias, pero no todas. Segundo, la nostalgia, y esto también pesa fuerte. Creo que todos tenemos esa lucha que de niños nos pareció increíble y lo mejor del mundo, pero cuando la vimos de nuevo ya más grandes nos dimos cuenta de que quizá y no era la gran cosa. Y en la comunidad de wrestling la nostalgia es algo que pesa bastante y se hace muy presente. Hay varios combates o incluso eventos enteros que mucha gente recuerda como espectaculares y que realmente no lo son, sino que lo que pasa es que los vimos siendo niños y eso altera nuestra percepción. Algunos ejemplos que se me ocurren son Jeff Hardy contra Matt Hardy en WrestleMania 25, que muchos fans aman y consideran casi perfecta, o más recientemente Adam Cole contra Johnny Gargano en NXT TakeOver Toronto. Son dos luchas buenas, pero que muchos fans recuerdan como si fueran algo imperdible y lo más espectacular, y no es así, es que las vimos siendo jóvenes o niños. Tercero, y quizá el punto menos influyente pero que también se puede hacer presente, el cómo una empresa nos vende un combate. Aquí un ejemplo perfecto que se me ocurre es Roman Reigns contra Brock Lesnar en WrestleMania 38, que la misma WWE promocionó como la lucha más grande de la historia, y terminó siendo un combate muy normalito de poco más de 10 minutos. Aquí la sobrevaloración no es culpa de la audiencia, sino de las empresas. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar de los años y gracias a cómo se vendió la lucha, causa que mucha gente que no la vio en su momento o que ya no recuerda muy bien cómo fue, empieza a creerse de verdad que fue un combate espectacular. Y sí, quizá ese Roman contra Lesnar todavía es muy reciente, pero ¿saben qué ejemplo se me ocurre perfecto para esto último? Shawn Michaels contra Bret Hart en WrestleMania 12, el primer Iron Man match de 1 hora de la historia, un combate que la misma WWE vende como legendario, pero que ya viéndolo tiene bastantes carencias y sí, es histórico, pero estoy seguro que mucha gente no lo ha visto completo y se guían por el valor que la empresa le da y cómo WWE lo pone como una lucha perfecta, y cuando a la ves realmente no es así. Esos son para mí los tres factores que pueden hacer que una lucha empiece a recibir más valor del que realmente tiene, y como decía hace rato, a veces pueden presentarse los tres juntos en un solo combate, o a veces puede darse solo uno de los tres. Pero sí creo que son estos puntos los que determinan que una lucha se comience a ser sobrevalorada.
Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Leo de Sumo Wrestling de nuevo con ustedes, porque sé que les encanta escuchar mi dulce voz y porque me fascinaría no ser el único imbécil que pierde 2 veces en el mismo torneo. Entonces procederé a llamarme Jake Sully porque mi plan es ser el día de hoy un problema para Navi. Habiendo dicho mi objetivo, me pondré mi cachuchita de usuario de Twitter promedio y procederé a explicarte por qué una lucha podría considerarse sobrevalorada. Y yo, en lo personal, directamente le echaría la culpa a la producción. Y la razón por la que digo que la culpa es de la producción es porque la producción promete y mucho. A la hora de estar haciendo los programas, uno está construyendo en el público expectativa a través de la presentación, y la presentación depende 100% de la producción del programa. Cuando hablamos de wrestling, la producción no solamente se refiere a lo que estás viendo como las transiciones y los fuegos artificiales y las entradas y la chingada, sino que es todo el programa en sí. Toda la logística del programa para que sea uniforme y pareja, y esto incluye la producción de las luchas y la producción de los segmentos para que en conjunto hagan un solo programa. Y podría afirmar que un 90% de las luchas que son consideradas sobrevaloradas porque el público las ama y en realidad no son tan buenas, pecan de tener una producción muy llevada a lo estratosférico. Estas producciones que Vince McMahon solía ponerle a los programas que de verdad le importaban, en el que metía estos copyrights del objeto inamovible contra la fuerza irresistible y este tipo de cosas del show más grande del mundo, de la historia, y todo ese tipo de promesas que enaltecían el momento, que enaltecen lo que está pasando sin necesidad de que pase mucho en realidad. Son adornos. ¿Por qué serían sobrevaloradas entonces? Porque a la hora de quitar todos estos adornos, lo que te queda es una lucha común y corriente o una lucha que falla en lo que promete. Para mí un ejemplo clarísimo de una lucha que falla en lo que promete y entra en la cabida de una lucha sobrevalorada es WrestleMania 12. Bret the Hitman Hart contra Shawn Michaels en un Iron Man match de 1 hora. ¿Por qué digo que esta lucha falla en lo que promete? Y me atrevo a llamar sobrevalorada a la lucha más famosa entre los dos padres del wrestling moderno. Porque si quitas todos los adornos de ser en WrestleMania, si quitas el hecho de que en una lucha de 60 minutos... los únicos 2 highlights que se reproducen hasta la fecha de una lucha de 60 minutos sean la entrada de Michaels y el momento en el que recibe el título, te vas a quedar con una lucha que son muchos tiempos muertos, muchísimas rest holds, no hay puntos de inflexión, casi no hay finales falsos y sobre todo no hay caídas que cumplan con la estipulación. Kurt Angle contra Brock Lesnar en WrestleMania 19, vendida como que tenía que ser la excelencia misma, una de las mejores luchas de la historia, y hasta la fecha cuando se habla se comenta que puede ser uno de los mejores main events por aquellos que se consideran quizá puristas de WWE o por aquellos que toman el nombre de Angle, el nombre de Lesnar, y al cruzarlos en un escenario como WrestleMania, porque el escenario importa muchísimo y esto WWE lo explota demasiado. Ellos dos tuvieron una lucha impresionante en SmackDown, y aunque en calidad en el ring la lucha de SmackDown sea superior, la lucha de WrestleMania tiene más producción y por eso es más recordada y por eso es más valorada, sobrevalorada por encima de su mejor contraparte. Y ahora, si le quitáramos el elemento de que estas luchas tienen por lo menos gente en el ring que sabe luchar muy bien, y metemos gente que la lucha, el wrestling, no es su fuerte y únicamente está ahí porque la producción de la historia los ha puesto como el elemento más importante, la lucha pasa a un siguiente nivel de sobrevalorado. Y aquí quiero hablar de 2 casos, uno antiguo y uno moderno, que es Hogan vs. Warrior y Cena contra Orton. Los top más top de la compañía cruzándose, solo que en un caso son los 2 grandes héroes de la compañía en una especie de pase de antorcha que se presenta en WrestleMania, y por eso la producción está tan enaltecida y la historia es tan importante. Y por otro lado tienes a al mayor héroe de tu empresa contra el mayor y villano de tu empresa, o al menos a los que presentas como tales, en un choque entre el bien y el mal, y se chingó. Porque a final de cuentas lo que WWE quiere que te quedes son esos momentos. Son mercaderes de momentos y eso es lo que vas a recordar y eso es lo que vas a valorar. La lucha per se convierte solo en parte del momento y no el momento en una parte de la lucha. Si no pasa por un filtro de criterio lo que estás viendo y solo lo tomas así tal cual como te lo presentan, es súper fácil sobrevalorar la lucha que quieras. Porque al final de cuentas la televisión siempre va a tratar de mentirte para que creas lo que te están diciendo, sobre todo cuando se trata de WWE. Esto ha sido todo por hoy y ha llegado la hora de las votaciones.
En este momento se estarán presentando las votaciones de los jueces, pero ustedes pueden cambiar el resultado final votando por su favorito en la caja de comentarios. Les recuerdo que ustedes tienen un 25% de poder para elegir el ganador de este debate y que las votaciones se cierran en 24 horas. Recuerden estar al pendiente de todo lo que falta de la primera ronda de la YouTube Wrestling World Cup, que todavía hay más cosas por ver. Muchas gracias y nos vemos el 17 de agosto para la ronda de octavos.